Estos son los 3 libros que más me han cambiado, que más han supuesto un cambio en mi vida respecto a la situación que estoy ahora, que es que actualmente vivo en Bali, trabajo más o menos unas 4 horas a la semana, realmente trabajo más, pero es porque realmente me encanta construir cosas nuevas y demás, pero realmente lo que yo hago es, tengo mis tiendas online y si yo quisiera podría reducir mi jornada laboral a más o menos unas 4 a 8 horas a la semana. Puedo decir que los 3 libros que más me han cambiado, sobre todo más me han cambiado la mente y me han permitido seguir un camino que, aunque no directamente me han traído al momento en el que estoy ahora, sí que han supuesto como los pilares sobre los cuales se fundamenta toda mi filosofía y se fundamentan todos los valores que me llevan a tomar acción cada día y que me llevan a construir todo lo que hago y que me han llevado a día de hoy a donde estoy ahora. Mi situación actual es que vivo en Bali, trabajo más o menos, como digo, unas 4 a 8 horas a la semana, gestiono 4 tiendas online, todo lo hago, absolutamente todo lo hago yo, lo que es las redes sociales, anuncios, la gestión del copywriting, de la logística, lo que es la página web, lo que es la marca, lo que es el mensaje, todo lo hago yo. Aparte de eso, estoy desarrollando 2 nuevas apps también en solitario, lo que es la parte del desarrollo. Una la gestiono con unos socios y la otra la estoy haciendo yo solo. Lo que yo hago, lo que a mí me encanta hacer es construir cosas por mí mismo. Lo que es mi pasión es la capacidad de darle forma a cosas únicas, mi capacidad creadora de diseñar y de acabar, digamos, conceptos únicos que empiezan únicamente en mi mente y que se trasladan en productos físicos que la gente puede usar, ya sea con tiendas online, con aplicaciones, con software o con cualquier cosa realmente que la gente pueda usar. Mi pasión realmente es el diseño, de la ideación a traducirlo a algo físico. Y lo que me ha permitido este estilo de vida y la capacidad de poder dedicarme el 100% de mi tiempo a hacer lo que más me apasiona, que es crear, han sido 3 libros. El primero de todos, que no tienen un orden correcto o el cual una persona tiene que leer, sino simplemente cada uno de ellos supone por igual, digamos, los pilares fundamentales que fundamentan mi filosofía. El primer libro que supuso un antes y un después es Reality Transurfing. Es de un físico cuántico ruso que, digamos que estudiando sus propios sueños y estudiando, bueno, pues canalizando, según él dice, cierta información, llegó a un modelo que explica de forma probablemente bastante acertada, cómo funciona la realidad. Lo que eso nos permite es, digamos, lo típico de la ciencia de hacerse rico, la ley de atracción, el secreto, que nos hablan de que nuestra mente crea nuestra realidad. Eso es correcto, pero la forma en la que nos lo han explicado siempre, nunca, probablemente la mayoría de veces que has intentado aplicar la ley de atracción no te ha funcionado. Y es porque el secreto, la ley de atracción como la entendemos, es como una versión destilada mainstream para vender libros, pero realmente no te explica el modelo de la realidad y el modelo de nuestra mente, cómo nuestra mente interactúa con la realidad de forma, digamos, más exhaustiva, yendo más al detalle para que puedas entenderlo bien y que puedas entender tu intención, tu atención, cómo todo eso moldea la realidad a tu alrededor. Reality Transurfing para mí es el primer libro de los que me encontré, he profundizado mucho más en ese conocimiento, pero es el primer libro que supuso como un mindfuck de... Me pasé varias semanas releyendo una y otra vez los libros, tomando notas, tuve que hasta perfilar y perfeccionar mi propio sistema de toma de notas para darle forma a todo ese conocimiento que estaba adquiriendo con Reality Transurfing. Y es para mí el primer modelo para principiantes si quieres realmente profundizar y ahondar en metafísica de cómo crear tu realidad y cómo crear tu realidad mediante la atención y mediante el pensamiento. Para mí ese libro supone sobre todo un antes y un después de cómo actúo y a qué le doy importancia. Si te lees el libro o si has leído el libro lo entenderás muy rápidamente. Sobre todo aprender a dirigir tu atención para que, digamos, agentes externos o fuerzas externas, influencias externas, no puedan influenciarte y que tú seas, digamos, dueño de tu propia energía mental o tu propia intención. Ese es el primer libro que, digamos que, gracias a eso, muchas de las acciones que he tomado me han llevado al momento en el que estoy ahora. El segundo es The Way of the Superior Man o El Camino del Hombre Superior.
Para mí ese libro me tocó en un momento complicado, un momento en que enfrentaba varias muertes en mi familia y digamos que supuso unos fundamentos de la filosofía más centrada en la masculinidad, centrada en que los hombres tenemos que tener unos principios, tenemos que tener unos valores y un propósito y tenemos que seguir nuestro propio camino sabiendo cómo manejar nuestra propia energía masculina, cómo interactuar con la energía masculina o femenina de otras personas y cómo navegar, digamos, el mundo de las relaciones, pero sobre todo el mundo de la energía masculina interna. Entonces, para mí, es la base de que cualquier hombre debería leer, también cualquier mujer que quiera interactuar con hombres de forma correcta, pero sobre todo para que cualquier hombre pueda construir su propia identidad masculina que lo potencie en lugar de frenarlo. Es como para mí el libro que supone, al menos en mi transformación o en mi desarrollo personal, el cambio de niño a hombre. Luego he leído muchos libros más, que he profundizado mucho más sobre valores, sobre tradición, sobre principios masculinos, pero ese es el libro que creo que supone un antes y un después en dejar de comportarme como un niño y empezar a comportarme como un hombre. También te da bastante perspectiva sobre cómo un hombre debe afrontar su sentido de propósito y su sentido de responsabilidad. Y por supuesto, eso evidentemente me ha hecho tomar decisiones correctas que me han llevado al punto donde estoy ahora. Finalmente, el tercer libro, probablemente el que me ha impactado más de los tres que te estoy hablando ahora, es Conversaciones con Dios. Para mí es el libro que más que más intenso ha sido para mí en el momento en el que lo leía. Recuerdo la noche en la que empecé a leerlo, no pude dormir, durante horas estuve como en shock y es el libro probablemente que más veces me he leído desde entonces. Y la razón es porque es un libro que te expone de forma muy clara de qué va todo esto. Quiénes somos nosotros como seres humanos, qué relación tenemos con la trascendencia, con algo más, con lo divino, con Dios, qué suponen realmente las religiones, qué papel han tenido las religiones en la historia. Aunque se llame Conversaciones con Dios, no es un libro religioso, a mi parecer es un libro precisamente antirreligioso, antirreligiones, anticristianismo como lo conocemos, porque lo que hace es romper muchísimos paradigmas y a la vez quitar todo el ruido. Es como que durante mucho tiempo nos han puesto muchísimo ruido entre Dios y nosotros, o lo que puedes entender como Dios. Y eso lo que ha hecho es que, sobre todo, la civilización moderna, la sociedad moderna, se ha alejado cada vez más del concepto de Dios. Eso solo trae problemas, solo trae que la gente cada vez se siente más distanciada de su esencia, de la conexión con todo lo demás, la conexión con la naturaleza. Y este libro, para mí, es como barrer todo el ruido y toda la suciedad que hay en medio entre tú como individuo y Dios o la divinidad o la trascendencia con todo lo que hay. La trascendencia con todo lo demás y tu conexión con todo lo superior, con todo lo divino, ¿vale? Para mí es un antes y un después, porque antes me consideraba una persona atea, una persona espiritual siempre he sido, pero nunca he creído como en algo más. Para mí este libro como conecta todos los puntos, llena todos los huecos, a mi parecer, al menos de forma intelectual o de forma filosófica, muy bien, y es como que ahora para mí todas las piezas encajan y sí que tengo una conexión con algo más allá. Esa conexión hace que todo lo que haga, que todas mis decisiones, que cómo yo gestiono mis negocios, cómo yo trabajo sigo trabajando en mi desarrollo personal, cómo trabajo con otras personas, ha cambiado drásticamente. Ahora ya no lo hago por razones probablemente egoístas, como todos sí, evidentemente tomo decisiones por razones egoístas, pero siempre hay algo más, siempre hay una conexión con algo más, o sobre todo las decisiones más importantes de mi vida están basadas con una conexión más allá y viene gracias a este libro. Digamos que gracias a este libro dejé de crear desde el miedo o estar siempre persiguiendo
las cosas por miedo a perder, por miedo, por ejemplo, en cuanto al trabajo, en cuanto a la hora de crear negocios, siempre persiguiendo pues quizá la supervivencia o digamos, el querer crear por llegar a un momento de mi vida donde pueda estar más tranquilo, y todo eso evidentemente está basado en el miedo, o a veces huyendo de trabajos que no me gustaban o huyendo de situaciones que no me gustaban. Desde ese momento, desde el momento en el que leí Conversaciones con Dios, son 4 libros, el más importante es el primero para mí y luego el tercero también tiene bastante fuerza, es que dejé de crear desde el miedo y empecé a crear por el amor a crear, por el amor a simplemente al derecho que yo tengo de crear cosas en mi entorno, de crear cosas o de crearme o recrearme a mí mismo una y otra vez, de crear mi propia identidad, de crear quién quiero ser en el mundo. Este libro marcó un antes y un después, y desde este libro yo me he comportado diferente en todos los ámbitos de mi vida. Mi consejo es que le des la oportunidad a alguno de estos 3 libros. Es muy probable que alguno de estos te haya resonado de alguna forma. Si es así, empieza por uno de ellos, el que más importante sea en el momento en el que te encuentras ahora, y espero que suponga un antes y un después de alguna forma. Te leo en los comentarios.